Ok, comenzamos entonces nuestra clase. Ya vamos a entrar de una vez en materia. Esta unidad se llama Mercado de Bienes y Servicios. Y bueno, vamos a ver una pequeña introducción a lo que es la macroeconomía, ¿verdad? Aquí estamos entregando un concepto. Estoy dándole acceso en este momento a Valeria y a Franbert. Ok. Sencillamente, bueno, vamos a leer un rapidito y vamos a tratar de explicar con nuestras propias palabras que macroeconomía viene siendo una parte de la ciencia económica que va a estudiar aquellos agregados económicos con el objetivo de comprender su funcionamiento de conjunto en un país o región. Esta macroeconomía utiliza categorías tal como se habla del empleo global, la renta nacional, el consumo, de la oferta y la demanda, pero agregada, ¿okay? El valor promedio de los precios. Y la idea de estudiar macroeconomía es sencillamente estudiar, valga la redundancia, las influencias que determinan el nivel de renta nacional y el crecimiento económico, así como problemas de desempleo, recesión. Muy bien, vamos a ver. Y la macroeconomía siendo útil para apreciar y comprender la evolución de la economía de un país y el modo en que diversas decisiones públicas afectan su comportamiento. En palabras simples, lo que vamos a ver durante este trimestre con respecto a la materia de macroeconomía, vamos a ver cómo funcionan los países, cómo los países generan ingresos, cómo gastan los países, cómo invierten, cómo ahorran. ¿Ok? Ya no lo vamos a ver como debían haberlo visto ustedes en microeconomía, que hablábamos siempre de cómo las empresas y cómo las personas podían intercambiar productos y servicios. Ahora no solamente vamos a tener el comportamiento de las personas y de las empresas, sino que además vamos a ver cómo se desenvuelven los países. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver nosotros en macroeconomía. Tal como les comenté yo en nuestra clase presencial, la idea es no profundizar tanto en macroeconomía como tal, sino sencillamente tratar de ver lo que objetivamente ustedes van a necesitar, no solamente para su vida personal, sino para sus carreras. ¿Ok? Entonces, por eso es importante hacerlo, bueno, de manera simple, con palabras sencillas y sin profundizar. Bien, cuando nosotros busquemos investigaciones y nos toque buscar por internet, tampoco vamos a profundizar porque de repente pueden conseguir algo sencillo que les va a valer más que tratar de meterse mucho más adentro de lo que es la parte de macroeconomía y que eso más bien les cause confusión. Muy bien, seguimos bien. Para poder avanzar, por favor me van indicando que efectivamente se está entendiendo y yo sigo moviendo la presentación. Franibel dice que sí, Miguel también. Ok, sigamos adelante. Esto es un concepto bien importante que es lo primero que tenemos que aprender en macroeconomía, ya que a partir de aquí prácticamente todos los temas del contenido de la materia de este trimestre se va a relacionar justamente con este concepto que aparece aquí. PIB, ¿ok? PIB son las siglas de Producto Interno Bruto y viene siendo el valor total de la producción corriente de bienes y servicios que son finales dentro del territorio nacional durante un periodo de tiempo. Lo voy a leer y después lo voy a explicar. Para efectos de esta clase, el PIB va a ser tomado anualmente y su valor se calculará en dólares. Aquí estoy ingresando a Fabiana y a Moisés a la clase.
Entonces, vamos a desglosar un poquito este concepto del PIB, Producto Interno Bruto. ¿Qué ocurre? Imagínense, vamos a ver, una empresa que fabrica mesas, ¿ok? Mesas de madera. ¿Qué puede, o una empresa que fabrique artículos de madera, ¿ok? Esta empresa va a fabricar sillas, va a fabricar mesas, va a fabricar, ¿qué otra cosa puede fabricar? Escritorios de madera. ¿Qué otra cosa se les ocurre que puede fabricar una empresa que trabaje la madera? ¿Alguien? ¿Qué cosa? Bueno, utensilios de cocina, por ejemplo, entre otras cosas. Eso es lo que hubiese pasado con una empresa. Ahora imagínense lo que ocurre con un país. ¿Qué puede producir un país? O sea, muchas cosas. Vamos a poner el ejemplo de Venezuela. En Venezuela, ¿qué se produce? Aunque no vale decir que no, que aquí no se está produciendo nada. Igual sí se producen cosas. Por ejemplo, ajá, Miguel. No. Recursos minerales, agricultura. Correcto, es así. Pero también, digamos, no sé, artesanía, digamos, plástico, digamos, envases de vidrio, papelería, o sea, muchas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Cada país debe llevar como una especie de registro contable y eso lo vamos a manejar, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero para poder calcular el Producto Interno Bruto, vamos a tener que sumar toda la producción que hay dentro del territorio de Venezuela, o sea, de todo el territorio de Venezuela, durante un periodo de tiempo, que puede ser un año, ¿ok? Entonces imagínense hacer un cálculo y ese cálculo va a ser en dólares, lo vamos a llevar a dólares y eso tiene una razón de ser y vamos a calcular todo lo que se produjo en un país determinado, en un periodo determinado, ¿ok? Y cuando nosotros tengamos la sumatoria de todo eso, eso es lo que nosotros llamamos en macroeconomía Producto Interno Bruto. ¿Se entiende con palabras sencillas, verdad? Sí, profe. Perfecto. Ok. Sí, profe. Muchísimas gracias. Cuando nosotros hablamos de la producción corriente, fíjese que el concepto dice toda la producción corriente. ¿A qué se refiere la producción corriente? La producción corriente no va a contar la reventa de los artículos que se hayan producido en un periodo anterior. Vamos a explicarlo con el ejemplo de una casa. Por ejemplo, yo soy constructor, ¿verdad? Profesor Daniel tiene una constructora y yo construyo una pequeña urbanización de 20 casas, ¿ok? Comienzo en el año 2021, ¿verdad? Y llegó el 31 de diciembre del 2021 y las casas no están listas. Como las casas no están listas, esa producción de las casas no va a estar incluida en el PIB del año 2021. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Sí. Correcto. No están listas. Como no están listas, no entran en el año 2021. Resulta que finalmente yo las termino en marzo del 2022 y empiezo a venderlas y las vendo todas. Al 31 de diciembre, esas casas entran o no entran en el PIB del año 2022.
Se terminaron en el 2022 y se vendieron en el 2022. ¿Entra o no entra en el PIB? Sí debería contar, Sí, ¿no? si no entró en el 2021, entró en el 2022. Y ya están terminadas y vendidas. Es correcto. Como están terminadas y se vendieron, entran en el año 2022. Ahora bien, una persona la compró una de esas 20 casas en el 2022, pero la compró como para negocio. Entonces, ¿qué hizo? La remodeló durante todo el año 2022 y la vendió la semana pasada, en enero del 2023. Esa casa que fue revendida en el año 2023 entra como producción del PIB del año 2023, ¿sí o no? No, porque la está revendiendo, ¿no? Es correcto, Leonardo. Entonces, solamente vamos a incluir en el PIB aquellos productos que estén terminados y ya listos, ¿ok? La producción y sean nuevos. Todo lo que es reventa o el producto que quedó no finalizado, no concluido, tampoco entra dentro del PIB. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que fabrica zapatos, ¿verdad? Y yo compro un lote de 50,000 suelas y no alcanzo a fabricar los zapatos como tal, entonces las suelas solas sí forman parte del PIB de ese año, pero los zapatos no, porque no están listos. ¿Se entiende entonces qué debe ir dentro del PIB y qué no debe ir? Sí, profe. Perfecto. Si tienen alguna duda, no les dé vergüenza, me interrumpe y me dice, profe, explíquelo de nuevo, profe, no lo entendí, profe, estoy confundido, confundida, y lo podemos aclarar nuevamente, ¿ok? Ahora bien, el concepto también habla de los bienes finales. ¿Y a qué nos vamos a referir con los bienes finales? Justamente a todos aquellos bienes que estén terminados por completo y no vamos a incluir la materia prima o los productos que estén semiterminados. Lo acabo de comentar con el ejemplo de los zapatos. Por acá Samuel levantó la mano y Luis también. Vamos a escuchar a Samuel y luego a Luis. Profesor, tengo una duda con el ejemplo que usted dio de la suela de los zapatos. Muy bien. Luego, en la lectura que usted mandó, sale reflejado que, por ejemplo, los productos petroleros, ponte que valga $20 el barril, pero ya el precio que se va a poner en el PIB sería $29 en vez de 20. Entonces, por ejemplo, la suela, entonces igual la suela entraría en el PIB o cuando esté elaborado completamente el zapato es que entra en el PIB. Ok, no nos vamos a adelantar todavía con el ejemplo del petróleo porque ya lo vamos a explicar. Pero con respecto al ejemplo del zapato, fíjate, la suela entra dentro del PIB como suela, pero no como zapato, porque no está terminado. ¿Ok? Ahí es donde está la diferencia. No sé si con eso te puedo responder tu duda. Sí, está bien, está bien. Perfecto. Luis, ¿ibas a preguntar algo? Sí. Mi duda es con el ejemplo anterior de las casas, que me quedé pensando que usted en un momento afirmó, cuando las casas están terminadas y vendidas, pero después también dijo que cuentan el PIB nada más cuando ya están terminadas. O sea, me quedó duda, cuando están terminadas cuentan en el Producto Interno Bruto, pero también tienen que ser vendidas para contar, o solamente con que estén terminadas cuentan. No, con solamente terminadas, ¿ok? Claro, en el ejemplo de la casa comenté efectivamente que estaban terminadas y vendidas, pero con el simple hecho de que estén terminadas ya forman parte del PIB de ese año.
Gracias por el detalle, Luis. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, vamos a seguir avanzando entonces. Aquí vemos otras formas de definir el PIB. Se puede definir como la suma de todas las compras finales de la economía, la suma del valor agregado por todas las empresas de la economía o la suma de todos los ingresos de los factores de producción, tanto trabajo como capital, en la economía. ¿Ok? Esto también los puede ayudar a complementar el concepto de PIB. También se pueden definir de cualquiera de estas tres maneras. Yo voy a seguir avanzando. Y aquí vamos a hablar de cómo se hace ese cálculo del PIB. Existen en la actualidad dos métodos distintos para realizar el cálculo del PIB. Y aquí vamos a ver el primero. El primero se llama el método del producto. Muy bien. Y aquí vamos a ver el ejemplo que justamente mencionaba Samuel. Vamos a imaginarnos un país X. Y ese país, durante todo un año, lo único que produjo fue un barril de petróleo, uno solito. No produjo más nada en todo el año. Entonces, si el barril de petróleo... vamos a explicar otra cosa. ¿Saben por qué se llama barril de petróleo? ¿Qué es un barril de petróleo? ¿Quién sabe? Yo lo único que sé es que no es literalmente un barril, sino es como una unidad de medida, pero es lo único que sé. Es correcto, Luis, es correcto. Literalmente no podemos imaginarnos que si hay 1 millón de barriles de petróleo, hay que contar físicamente los barriles, ¿no? Es una unidad de medida. Eso viene desde la época de hace muchas décadas, cuando efectivamente sí se contabilizaba el barril, el petróleo, a través de la medida de los barriles. Sencillamente quedó la medida y el petróleo se comercializa, en su estado natural. Cuando se habla de barril de petróleo crudo, no está procesado, es solamente extraído y nada más. ¿Ok? Entonces, si solamente se produjo un barril de petróleo crudo, imagínense que supongamos que el precio del barril de petróleo es de $20. Pero supongamos que un barril de petróleo refinado tiene un valor de $29. ¿Ok? Cuando decimos que está refinado, es que se extrae justamente la parte importante del petróleo y de acuerdo a su grosor, ¿verdad? Qué tan liviano o qué tan grueso es el petróleo, tiene diferentes utilidades, ¿no? Y de ahí se extraen algunos minerales, se extraen algunos líquidos, hay otros derivados que se expulsan, no tienen ningún funcionamiento, y digamos que es justamente el petróleo listo para comercializarse. O sea, hay países que venden petróleo crudo y hay países que venden petróleo refinado. Venezuela por lo general, históricamente nunca ha vendido petróleo refinado. Nosotros lo que hacíamos era que vendíamos el petróleo crudo, se lo vendíamos a otros países, los otros países lo refinaban y después nos revendían a nosotros nuestro propio petróleo, pero ya listo, ya refinado. ¿Ok? Entonces, fíjense la diferencia. Un barril de petróleo crudo puede estar en $20, mientras que el refinado está en 29. Entonces, si nosotros calculamos el PIB a través del método del producto, este país durante ese periodo de tiempo tiene un PIB
igual a 29. O sea, es decir, igual al valor del petróleo refinado. ¿Por qué tomamos en cuenta el refinado y no el crudo? ¿Quién quiere participar? ¿A alguien se le ocurre? ¿Luis? El crudo sería como la materia prima y el refinado sería el producto listo. Es correcto, es correcto. Para efectos de este ejemplo, el crudo, digamos, no es el producto final. El producto final viene siendo ya el petróleo refinado. Entonces, en este ejemplo de este país que solamente produce un solo barril de petróleo, su PIB viene siendo igual a $29. ¿Se entiende el ejemplo? ¿O hay alguna duda, Miguel? Sí. Y por ejemplo, si, no sé, Venezuela produce 100 barriles de petróleo crudo y un barril de petróleo refinado. Solamente se toma en cuenta el barril de petróleo refinado. Bien. Es como el ejemplo de los zapatos. Imagínate que yo mismo fabrico la suela. Fabriqué 500 suelas, pero solamente armé un solo par de zapatos. Entonces, solamente quedaría el valor de un solo par de zapatos. Bien. ¿Seguimos avanzando? Sí, no, tal vez. Sí, profe. Gracias, Leonardo. Tenemos otro método que viene siendo a través del valor agregado. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar el mismo ejemplo. Supongamos que un país productor de petróleo y en un periodo determinado produce solamente un barril de petróleo. Entonces fíjate lo que ocurre aquí. Yo tengo un barril de petróleo crudo que me cuesta $20. Pero refinar ese petróleo me cuesta $9. Yo sumo ambos y me da un total de $29. ¿Ok?